Ohmímetro avanzado. Ohmímetro avanzado, en la primera parte, contiene el mismo material que ohmímetro básico. Por lo tanto, vamos a empezar este video desde el nuevo material que aparece en ohmímetro avanzado. Recordamos que el ohmímetro es capaz de medir con una precisión de 0,1 ohm. Por lo tanto, si vamos a medir una resistencia de 1 ohm, el ohmímetro puede mostrarnos una medición entre 0,9 y 1,1. Un ohmímetro no es adecuado para comprobar un circuito. Por lo tanto, la mejor forma de comprobar un circuito es mediante las caídas de voltaje o caídas de tensión. Supongamos que R1 es 0,1 ohm y R2 es 0,2 ohm. Vamos a verificar estas mediciones con el ohmímetro. Para ello, vamos a ponerlo en 200 ohm. Vamos a medir R1 con la sonda negra en el 2 y la sonda roja en el 1. Y nos va a dar una medición de 0,1 a 0,2. Luego vamos a medir R2 entre el punto 1 y el punto 2 de R2. Y vamos a ver que la medición es entre 0,2 y 0,3 ohm. La pregunta que dice ¿qué observas? Nosotros podemos ver que con el multímetro no se puede ver una diferencia evidente. La siguiente imagen muestra un sistema de calefacción de luneta trasera con su debido diagrama eléctrico. Vamos a comprobar que funciona dando contacto y encendiendo del interruptor. Podemos observar que la luneta trasera se desempaña y eso se evidencia mediante la imagen del camino. Si apagamos, vemos cómo se empieza a empañar nuevamente. Un sistema de calefacción de luneta trasera tiene un consumo aproximado de 7,5 amperes. En este caso se nos pide que comprobemos la conexión a tierra con un ohmímetro. Pero a pesar de lo que habíamos visto recién y de lo que comentamos, sabemos que esto no se puede determinar con un ohmímetro porque el ohmímetro no es para mediciones, para determinar el estado de un circuito. Supongamos que la resistencia de un cable a tierra es de 0,12 ohm. La pregunta es ¿qué caída de tensión hay en este circuito? Podemos hacerlo de dos formas. Podemos usar la ley de Ohm, en donde podemos multiplicar I por R para obtener V, o sea, el voltaje. Si multiplicamos 7,5 por 0,12 vamos a obtener un resultado de 0,9 voltios.
pero podemos hacerlo mediante el instrumento. ¿Cómo medimos voltaje? ¿Cómo medimos la caída de tensión? Vamos a ubicar la punta negativa en el borne negativo de la batería, la punta positiva en el punto número 2 de la luneta. Vamos a apagar, vamos a poner la selectora en 20 voltios y vamos a encender. Vamos a obtener que la caída de voltaje en este circuito, luego de la luneta, obtenemos 0,89 voltios. O sea, muy similar a lo que nos entregaba el cálculo, que era 0,9. Vamos a comprobarlo y vemos que es correcto. ¿Cuál es la forma correcta de comprobar un cable a tierra? Podemos utilizar un voltímetro para comprobar la caída de voltaje, como lo hicimos recién. Si hacemos esta prueba de comprobación de caída de voltaje, obtenemos entonces 0,89 voltios o 0,9. Y nosotros comprobamos que era correcto. Aquí contamos con una ampolleta. Si nosotros miramos el plano, vemos que está dentro de la misma alimentación. Tenemos la conexión a la desempañador de la luneta trasera y tenemos también adosado a ese mismo circuito una lámpara. Podemos observar que cuando la luneta está encendida tenemos una intensidad y cuando la luneta está apagada la intensidad aumenta. ¿A qué se debe esto? A que cuando yo enciendo el interruptor, el voltaje en el polo negativo es menor porque se comparte con la luneta. Y eso es correcto.